Buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento rarón aquí con gente viéndome y por otro lado con la videoconferencia, pero espero no equivocarme. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir este asunto de aspectos éticos, implicaciones éticas que tiene el estudio de la carga global de la enfermedad, las lesiones y los factores de riesgo. Mi idea fundamental es recorrer con ustedes estos temas. Primero, no sé qué tan familiarizados o familiarizadas están con lo que es la carga global de la enfermedad, pero yo voy a hacer un repaso muy rápido de esto y después me voy a meter a las implicaciones éticas del estudio. Para mí es una presentación hecha a la medida, desde mi punto de vista, de la Comisión de Bioética, hecha para abogados, filósofos, psicólogos, gente que se trabaja en las ciencias sociales y también para médicos, por supuesto, pero desde la perspectiva de lo que hacemos en términos de investigación, las implicaciones éticas, las implicaciones de cómo lo estamos haciendo en términos de la medición y cómo lo estamos comunicando. A mí me parece que estos son temas que regularmente se discuten poco, se dan por hecho. Pareciera ser que está bien como vienen en la realidad, y eso es lo que yo quiero discutir con ustedes. La de la enfermedad es un estudio descriptivo, muy importante, es descriptivo. No pretendemos resolver el por qué, sino lo que intentamos es fundamentar bien el qué de las enfermedades, lesiones y factores de riesgo. Uno de los elementos que nos interesa discutir es qué tan buenos o verdaderos son los llamados datos oficiales. Porque a veces uno dice son oficiales y ya no se pueden discutir. Y para mí ese es el principio de la investigación. O sea, discutir lo que es oficial a ver si es cierto, que es tan bueno. Desde 1990 este estudio se ha realizado bajo el liderazgo de Chris Murray y de Alan López. Ahí se los presento, son estas dos personas, que han logrado convocar ya para 2015 a más de 100 investigadores en Seattle y más de 1000 colaboradores en el mundo, que estamos trabajando en este estudio mundial. México es uno de los países pioneros y yo tengo el honor de ser el investigador que inició estos estudios en México desde que estábamos en la Fundación Mexicana para la Salud, hace ya 20 años de eso. ¿Para qué hacer este tipo de estudios de la carga de la enfermedad? En realidad yo les señalo, les enumero algunas cosas, pero son muchas las preguntas que se pueden responder. Primero, nos interesa darle a la sociedad la posibilidad de que pueda determinar prioridades de desarrollo e investigación. ¿Qué es lo que determina que tú inviertas en una cosa y no en otra? Bueno, yo te doy elementos técnicos, no quiere decir que te estoy dando la respuesta. Hay elementos éticos, hay elementos de política, pero la tecnocracia, permíteme, yo te la ofrezco. Segundo, para contar con mejores insumos y afinar la agenda de salud, porque yo me pregunto, ¿es realmente lo que dice el Programa Nacional de Salud las prioridades? A lo mejor sí, a lo mejor están basados en criterios diferentes. Monitorear el progreso de metas, cómo vamos en el avance de lo que nos proponemos hacer, sobre todo cuando tenemos compromisos mundiales, ¿no? Mejorar el diálogo político entre los países. Este estudio pretende, y lo van a ver, comparar a los países. Y si algo ayuda mucho en términos de la discusión política es la comparación. Porque a veces si uno no se ve comparado con alguien que es parecido a uno mismo, pues uno no sabe si va bien o mal. Y además nos interesa producir un bien público, porque esto deriva de estadísticas nacionales. Ustedes saben que las estadísticas nacionales se pagan con dinero de los impuestos. Los impuestos son generados por contribuyentes que a la vez lo que intentan es recuperar ese bien como un bien de todos. Las estadísticas no son propiedad de los gobiernos, las estadísticas son propiedad de la sociedad y este es un bien público, el que estamos generando nosotros. La definición de carga de la enfermedad es que es un esfuerzo científico, sistemático,
para cuantificar la magnitud comparativa de las pérdidas de la salud. O sea, estamos midiendo pérdidas de la salud. Esa definición retórica y romántica de la OMS, que la salud es la... ¿qué? Los que se la saben la pueden repetir. El completo bienestar, eso no se puede medir. Lo que se puede medir son las pérdidas, y lo que hacemos en una visión holística es trabajar enfermedades, lesiones y factores de riesgo por edad, sexo, zonas geográficas, que en este caso son los países, y por puntos específicos en el tiempo. Lo medimos para 188 países, lo medimos para una serie de tiempo de 23 años, estudiamos 306 enfermedades, 2.337 secuelas que derivan de la enfermedad, y ahorita van a entender por qué medimos las secuelas, y 76 factores de riesgo. Solo 3 países en esta ronda de la carga de la enfermedad presentan datos a nivel subnacional. El caso de China es un estudio por 26 provincias, el caso del Reino Unido por 10 unidades geográficas, y el caso de México los 32 entidades federativas. Ya los estados están circulando, y es el Instituto de la Métrica de la Salud el que libera esta información a través de herramientas de visualización que son de acceso de dominio público. ¿Cuál es nuestro constructo? Yo les decía que nuestro constructo son las pérdidas de la salud. Y lo que hacemos cuando medimos pérdidas es que tradicionalmente contamos muertes. O sea, ¿qué tanto se está perdiendo a la salud en la sociedad? Pues dime cuántos están muriendo. Pero también me puedes decir cuántos se están enfermando. Cuando tengo estas dos cosas no las puedo combinar. Yo no puedo combinar enfermos con muertos. Son dos elementos diferentes. Hay personas que se enferman varias veces al año y la muerte sucede una vez. Hay personas que quedan enfermas mucho tiempo. Son dos lógicas diferentes. Para poderlas agregar y hacer una medición equitativa, lo que hacemos es transformar la unidad de medida. Y nosotros medimos el tiempo perdido. Entonces, en lugar de contar eventos, lo que medimos es el tiempo perdido, ya sea por muerte prematura o ya sea el tiempo vivido con discapacidad. Es decir, nuestro constructo es contar los años de vida saludable o sana que se está perdiendo, y lo construimos a partir de la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. Hay muchas formas de medir la salud. Lo importante es que me definas qué es lo que vas a medir. Los que nos dedicamos a la medición, nuestro primer paso es tener muy claro qué es lo que estás midiendo. Pero los elementos de medición, tradicionalmente tú sabes que vas a medir la prevalencia, cuántos casos hay sobre la población, o la incidencia, cuántos casos son nuevos, las defunciones, las tasas de mortalidad, eso es lo que hacemos. Pero también metemos métricas propias de la carga. Medimos los años perdidos por muerte prematura. Esos resultan de multiplicar, como dice la diapositiva, el número de muertes de cada edad por una esperanza de vida. Y yo les voy a plantear lo que es una decisión normativa de poner un límite de vida que tiene implicaciones éticas. Ese es un elemento que tiene que ver con lo que hacemos. Entonces imagínense que una persona se muere a los 25 años, bueno, pues perdió la cantidad de años que correspondería a la diferencia entre lo que se esperaba que iba a vivir en todo el mundo y esos 26 años. Y vamos sumando y vamos agregando por causas. El otro indicador es el año vivido con discapacidad, para una causa, para un grupo de edad. Y lo que hacemos es ver de qué se enferma la gente y luego construimos un ponderador de discapacidad. Esa es otra decisión también que tiene implicaciones de ética, porque lo hacemos a partir de percepciones. Y tomamos una medida que dice, bueno, si esta es una escala que va de 0 a 1, si está en 0, está sano, si está en 1, se murió. Pero todo lo que sucede en medio es lo que nos interesa. Yo les hago un planteamiento. Si nosotros tomamos decisiones a partir de las principales causas de muerte, nuestro implícito es que el que no está muerto está sano. Que el que no se va a morir no cuenta para las prioridades. Es lo que estamos haciendo. A lo mejor no lo habían pensado. Por ejemplo, las enfermedades que no matan no aparecen en esa lista. Entonces, ¿se le asignan recursos? Esa es mi pregunta. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratando de recuperar en una escala que va de 0 a 1, entonces lo más grave pues, pesa más que lo menos grave.
y lo hacemos con encuestas y vamos preguntando en los hogares con métodos estandarizados. Y la idea es que después vemos cuántas personas están enfermas de esas características y lo ponderamos. Y esa ponderación me da una cifra que es equiparable al tiempo perdido por una muerte prematura, donde vale 1 año. O sea, vamos viendo entonces la lógica del instrumento de medición. Y por último, la otra medida para la salud de la esperanza de vida saludable, que se las voy a mostrar en una gráfica. Es decir, a nosotros nos interesa ver realmente cuál es la proporción de vida saludable que hay en una población, de vida sana. Y eso es muy importante desde el punto de vista de que la esperanza de vida está basada en mortalidad. No está basada, tiene el nombre, esperanza de vida, pero es una traducción del Life Table que habla de la técnica de medición, pero está basada en mortalidad. Para medir la esperanza de vida sana, tienes que tener la proporción de población que está enferma, tiene una discapacidad, y se lo descuentas a la esperanza de vida en general, y de ahí ya te da la proporción de población que realmente está sana. Este no es un ejercicio sencillo. ¿Qué ha sucedido en términos de la tecnología que hemos producido? Bueno, pues se ha ido apropiando. Nosotros publicamos los resultados de este estudio, ahí está la portada de la revista, ahí está la liga para los que se quieran meter, es gratuito el acceso, aunque sea una revista privada, Lancet, como es una revista que en esta sección de Global Health, de salud global, la deja gratis. Entonces ustedes pueden meterse ahí, no les van a pedir tarjeta de crédito, y pueden ver los estudios. Ahí tenemos una serie de estudios. Si ustedes confían en que el Google Scholar es un instrumento que mide más o menos el número de referencias, pues ven que hay artículos ahí que los han usado en un tiempo muy corto, más de 2000 veces. Los que nos dedicamos a la investigación es como vemos el consumo de lo que producimos. Nos están usando, vale la pena la investigación. Esta es una cifra que se sacó del 1 de abril. Pero también está el otro aspecto que a mí me interesa mucho, que ustedes en algún momento, abajo en la parte inferior de la diapositiva, se ve una liga. Si se meten en esa liga, les van a aparecer diferentes formas de presentar los resultados, que le llamamos instrumentos de visualización, y que es la manera como nosotros decimos este es el acceso a los bienes públicos, con la limitación que tiene que tu acceso está determinado por tu acceso a Internet, a una banda ancha, entonces ya no es tan para todos, es para los que tienen ese acceso. Incluso hay organizaciones que ni siquiera les permiten a sus trabajadores tener acceso a este tipo de ¿cómo se llama?, de ligas, ¿no? Ya cuando llegas a la casa y tienes Internet ahí, pues ahí ya puedes meterte hasta YouTube, pero hay organizaciones que ni siquiera lo permiten. Si ustedes se meten a ese lugar, pueden empezar a explorar los resultados de lo que nosotros hacemos. A mí me hubiera gustado, pero siempre hay defectos en las instituciones en términos de las ligas, entonces preferí traer un método convencional de PowerPoint. Pero esto es, ahora sí que como dicen los jóvenes, esta es la neta, porque tú estás en una visualización dinámica y tú vas construyendo la realidad, no vas oyendo el choro que te trae el maestro, sino tú vas visualizando lo que quieres construir. ¿Cómo medimos el resultado de la visualización? Pues vean ustedes, o sea, la cantidad de personas y de horas en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? De casi 20,000 personas, en abril de 14, casi 30,000 personas, y las horas que le dedican, ¿no? Dirán, bueno, no tienen nada que hacer, o está muy interesante lo que están viendo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Ahora sí, yo no sé si tenemos una idea somera de lo que es la carga, pero les voy a hablar de las implicaciones éticas de lo que hacemos. Y para mí esto es muy importante porque es la primera vez que lo hago aquí en México. Yo me encuentro con un programa que ustedes elaboraron, donde ustedes le dedicaron sesudas horas de trabajo. Y hacen una propuesta a la sociedad mexicana, y este es el compromiso que la Comisión de Bioética tiene a través del gobierno con la sociedad. Yo así lo interpreto, a lo mejor no es una interpretación correcta, a lo mejor sí. Cuando veo eso, yo me hago las siguientes preguntas. ¿En dónde encaja el tema que yo traigo dentro de ese programa?
Otra pregunta que me hago es cuáles serán los conflictos éticos que derivan de un abordaje como este dentro de lo que ustedes están proponiendo en el programa sectorial de salud. La siguiente pregunta que hago es ¿competencia de la bioética o de la ética en salud pública? La bioética, desde mi perspectiva, me regula la relación individual. La ética en salud pública me regula la relación entre grupos. Me cuesta mucho trabajo entender la bioética entre grupos, pero a lo mejor ustedes sí la entienden así. Y es común que ejercicios como este se realicen al interior de la Comisión de Bioética, eso me lo dirán ustedes, a lo mejor es inédito. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de un estudio descriptivo? O sea, ¿hay implicaciones éticas de que alguien haga un estudio descriptivo? Yo digo que sí, hay muchísimas. El problema es de que siempre están ocultas, no se discuten. Como productores de información que describe de manera ordenada las condiciones de salud, nosotros somos responsables de producirlas, no de cómo se usan. ¿Sí? Esa es una cosa muy importante. Si alguien tergiversa la información y empieza a alterar y a decir cosas, ya no es mi responsabilidad. Ya no me pueden a mí, como proveedor de información, responsabilizar del uso que se le da. Creo que eso está claro. Pero lo que sí somos de las opciones que ofrecemos para su uso. Ahí sí somos responsables. Y ahí sí hay implicaciones éticas. Y sobre todo, cómo con nosotros comunicamos los resultados. Porque a veces pareciera ser que tú obtienes resultados negativos, pero nada más das buenas noticias, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el resto? Te lo guardas. ¿Eso es éticamente correcto? O al revés, te la pasas haciendo escándalos y no reconoces los resultados positivos. Estos elementos tienen que ver con la comunicación, porque para nosotros lo que nos interesa es cambiar el mundo, de verdad, y que no suene pretencioso de que aquí llegó el Robin Hood, el que quiere, no, yo hago todo esto porque me interesa que el mundo donde vivo cambie, para bien, pero en ese sentido eso tiene implicaciones éticas muy importantes, ¿no? Yo creo que pocos estudios en investigación como la que les estoy mostrando han recibido un escrutinio tan detallado por filósofos, economistas, especialistas en salud pública y tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque cada indicador tiene valores implícitos sociales, o valores sociales implícitos. Y lo que hicimos nosotros fue hacerlos explícitos. ¿Qué valor social está contenido en ese indicador? Entonces, la versión previa, la de 1990, incluía valores sociales explícitos pero muy polémicos. Por ejemplo, nosotros usábamos tasa de descuento. No sé si es un concepto claro para ustedes, pero la tasa de descuento se la aplican al revés los bancos con la tasa de ahorro. La tasa de ahorro quiere decir, si tú sacrificas tu gasto a futuro, yo te premio que yo te guarde el dinero. Y entonces te doy una tasa de interés. Tasa de descuento es al revés. Si yo te doy más dinero ahora, ya no te voy a dar dinero a futuro. Entonces yo te voy corrigiendo los valores de futuro a valores de presente. Los políticos regularmente es lo que quieren. Quieren tener más dinero al principio de su gestión para poder hacer acciones, para poder realizar acciones que le lleven a tener resultados. Entonces, esto es muy importante incluirlo, no incluirlo. Incluso si le pones 3% de descuento, si le pones 6% de descuento, lo que quieras contraponer en términos del valor de futuro a presente, si le pones 0% de descuento, vale el 0. El otro asunto que nosotros teníamos es que le dábamos una ponderación diferente por edades, le dábamos más valor a las edades productivas. Muy polémico. Ya no lo hacemos, pero antes sí lo hacíamos. Le dábamos un límite diferente por sexo a los casos y trabajábamos con casos incidentes. O sea, teníamos una esperanza de vida para los hombres y otra para las mujeres. En realidad esa es la verdad, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres siempre es más alta que los hombres. Pero para fines de este estudio decidimos poner la misma esperanza de vida. Y filosóficamente y éticamente es más adecuado. Y además, ¿cómo calculamos las ponderaciones de discapacidad? Porque anteriormente la basamos en expertos y la hicimos en 122 condiciones. Ahora ya metimos las expresiones de la población y la hicimos para más de 200, condiciones. Vean ustedes nada más, en un periodo de 10 años, más de 450 publicaciones relacionadas con los valores sociales explícitos, criticándolos.
No puede ser que este resultado sea correcto porque aquí hay implicaciones éticas, bla, bla, bla. Ese es el tipo de discusión que hubo atrás de esta medición. En el año 2000, cuando llegamos a la OMS, se formó un comité asesor para discutir las implicaciones éticas del indicador. Se publicó un libro, tuvimos una reunión muy grande en Marrakech y se publicó un libro sobre las medidas de resumen en salud, muy recomendable. Ese sí lo pueden bajar sin costo de la web de la OMS. Y por recomendaciones de filósofos y economistas, la nueva versión, ya no incluimos tasa de descuento, ya no le damos un valor diferencial por edad, o sea, vale lo mismo si murió a la edad 0 que a la edad 100, ¿sí? Y eso me parece que es bastante aceptable por muchos de nosotros. Metimos un límite de vida igual para hombres y mujeres, basado en una experiencia empírica. Les voy a mostrar la curva de mortalidad, cómo la calculamos, y en lugar de utilizar casos incidentes, casos nuevos, utilizamos casos prevalentes. Y esto es muy importante para fines de planeación y para fines de asignación de recursos. Un caso incidente es un caso nuevo. Entonces yo como planificador, como asignador de recursos, incluso si hiciera mi trabajo tecnocrático en la Cámara de Diputados, pues yo asignaría los recursos en base a lo nuevo que va sucediendo. Pero el sistema se mueve con lo que nuevo y con lo que hay, lo que viene uno arrastrando. Por eso es mejor usar el caso prevalente. Y además el caso prevalente te permite hacer otra cosa: ajustar por comorbilidad. ¿Qué quiere decir la comorbilidad? Pues que una persona presenta varias condiciones, no presenta nada más una. Pero tú no puedes reportar por varias condiciones, porque tú estás contando 3 veces la misma cosa. Entonces lo que haces es, cuentas una de las condiciones y ajustas por las diferentes comorbilidades. Imagínense una persona mayor que tiene problemas en el oído, que tiene depresión, que tiene problemas en la visión, que está hipertenso. Bueno, pues todo eso lo sumamos a un individuo, pero lo ajustamos de las diferentes comorbilidades. No es un ejercicio fácil. Ese es el problema de la medición. Pero yo no estoy preocupado en esta ocasión por la medición, sino estoy preocupado por las implicaciones éticas de lo que estoy haciendo. Como les decía, el mapa de ponderadores proviene del público en general, además de expertos, y está basado en 265 condiciones. Bueno, a pesar de que subimos de 22 a 265, pues no hemos logrado captar la complejidad de la situación de salud de la población. Todavía nos hace falta mucho trabajo para eso. Cuando nosotros vemos qué hace la ética en la salud pública, seguramente aquí estoy repitiendo algo que ya muchos saben, tenemos 3 enfoques. Y esto es muy importante, porque, digamos, lo más común es que tengamos el enfoque utilitario. A nosotros nos interesa asignar los recursos, pensar en lo que necesita la población a partir de, como dice ahí, de las consecuencias. Es decir, si lo que yo voy a hacer, ¿qué consecuencias va a tener? Ese es el utilitarismo que vemos en la sociedad, sobre todo los economistas se refugian en ese terreno. Y lo separamos en 2 niveles, en los que son subjetivos, que le preguntamos a la población, y los que son objetivos, según esto, que es el experto que dice qué es lo que hay que hacer. Esta confrontación es muy importante en términos de que los que son subjetivos podrán tener problemas de precisión, pero tienen sobre todo la presencia de la sociedad, que eso es lo que metemos, sobre todo en salud, cuando le damos el contenido de derecho humano. Queremos que esté presente toda la sociedad en el ejercicio de medición. Entonces, este ejercicio, con un enfoque utilitarista subjetivo, tiene ese elemento incluyente. El componente objetivo no es incluyente, pero puede ganar precisión, y a veces a la sociedad le interesa pues no tener gastos ineficientes y asignar mejor sus recursos. En este dilema del eficientismo versus la inclusión, pues está la sociedad, y vemos que tenemos que discutir qué es lo más ético en términos de nuestra decisión. Otro enfoque es el liberal. El liberalismo, que centra en los derechos y oportunidades. Pero ya no tiene que ver en las consecuencias, sino tiene que ver en lo que somos. Yo le puse ahí en donde la gente comienza, no a dónde vamos a parar. Y en ese sentido tenemos los que buscan la igualdad, independientemente de quién seas y cómo seas, tiene esto que ser igualitario, es decir, un sistema universal de salud porque pisas este país,
O el que te dice, mira, un sistema universal, pero con algunas limitaciones por la capacidad financiera que tengo. Esos son los directos. Los que te limitan, te dan la entrada de todo, pero te limitan a la capacidad de respuesta. ¿Sí? Pero es una aproximación del liberalismo. Y finalmente, una aproximación del comunitarismo que implican visiones de un orden social adecuada, en donde las virtudes permiten mantener ese orden en una comunidad. Esto es mucho de la visión o de la cosmovisión indígena, ¿sí? Difícil de traer a una discusión de una sociedad occidental que además está toda tecnologizada y fragmentada. Entonces yo les presento 3 enfoques de la ética de la salud pública que jamás se discuten en términos de cómo voy a asignar los recursos y mi instrumento de medición. Porque yo lo que quiero es medir la salud, medirla bien, para que después la gente que va a usar mi medida, pues sepa para dónde va la direccionalidad de los recursos, ¿no? ¿De dónde salen esos recursos? Pues de los bienes públicos, de los impuestos. Nadie le pone lana de su propia bolsa. Todos le ponemos lana de nuestra propia bolsa porque, ¿qué? Nos descuentan el 30% de impuestos. Bueno, pues, ¿qué será? ¿Cuánto es 30% de un año? Pues ese tiempo trabajo para todos y el otro 70% lo trabajo para mí. En puntos generales. Bueno, pues es igual. ¿Qué vamos a hacer con esto que nos corresponde a todos? Y es importante detenerse a ver estos enfoques. Yo ahorita estoy en la teoría, pero sí es necesario bajarlo a la práctica. Nosotros nos ubicamos en el primer nivel, en lo de los subjetivos, por la forma como vemos las consecuencias, pero también tenemos elementos liberales y muy pocos elementos comunitaristas en las decisiones que hacemos. Entonces ya pasamos un primer escollo en términos de las implicaciones éticas, pero ahora vamos a lo que hacemos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es buscar describir las pérdidas de todas las personas en el mundo. 7 billones o 7,000 millones de habitantes, es lo que queremos hacer. Lo queremos hacer en un periodo de tiempo. Esa es nuestra, o sea, dirán, es que estos están locos. No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer si tienes un marco adecuado, tienes mucha fuerza de computación, tienes buenos epidemiólogos, ingenieros. No es una cosa fuera de la realidad, y ahí hay algunos resultados en términos de que tú pones un mapa y ves cómo está la situación en el mundo de acuerdo a lo que fuiste obteniendo. Es importante que quede claro que nuestra definición de salud es funcional y multidimensional. Y ahí les voy a cómo la medimos, cómo la definimos, ¿no? Implicaciones éticas es qué metes dentro de salud, qué sí mides y qué no mides. Porque es tan bueno o malo incluir como no incluir. ¿Cuáles son los dominios de salud que tienes que medir? Yo no sé si ustedes han visto las encuestas de los diferentes dominios de salud, lo que medimos, y a veces, bueno, tú puedes en 6 dimensiones o dominios de salud captar la situación de salud de un individuo en términos genéricos. No si está enfermo de la célula o del dedito, sino cuál es su situación de salud en el afecto, en la movilidad, en las percepciones de, ¿cómo se llama?, de fuerza, en la visión. O sea, tú le das una serie de dominios, ahorita se los voy a mostrar, y ahí empiezas a definir. Es importante para nosotros separar los dominios de salud de bienestar. Nosotros no estamos midiendo bienestar, no es una medida de bienestar, porque entonces tendríamos que darle otro sentido a la medición. Tenemos que controlar muchos problemas, porque como estamos basados en percepciones, tenemos que controlar el problema de adaptación, por ejemplo. No percibes igual un problema de salud hoy que te fracturaste, a mañana que ya te trataron, dentro de 6 meses que ya te resolvieron el problema. Tú te vas adaptando. Tus percepciones de daño son diferentes. Tus percepciones de ajuste, de coping, que le llaman en inglés, a un tratamiento, a una enfermedad, es diferente. La forma como tú percibes ese daño también es diferente. Entonces, lo que tratamos de controlar todo eso, usamos viñetas, porque lo que queremos saber es qué es mejor y qué es más malo, qué es menos malo, en términos de diferentes secuelas. Y entonces, bueno, hacemos mediciones objetivas, semiobjetivas y subjetivas. Esas son las implicaciones de lo que estamos trabajando en términos de nuestra medición. Aquí les pongo unos dominios de salud como un subconjunto de dominios de bienestar. Discúlpenme que está en inglés, pero está fácil. Las medidas indirectas, bueno, autocuidado, actividades usuales. Tú no puedes ni siquiera vestirte
Tienes un problema de movilidad muy grande. Necesitas ayuda hasta para vestirte, no puedes comer. Pero sí puedes hacer eso, pero si caminas, te sofocas. Bueno, tienes problemas en términos de las actividades normales, de las relaciones, de la funcionalidad. Esto proviene de un marco conceptual que hizo la OMS, Clasificación Internacional de Salud, Funcionamiento y Discapacidad. Eso está publicado. Vean ustedes las mediciones, los dominios que medimos del lado derecho. La visión, el oído, el afecto, el dolor, la funcionalidad sexual, la movilidad, el conocimiento, la digestión, los problemas de desfiguramiento de la piel. Entonces tú puedes meter una gran cantidad de preguntas. O puedes reducir, y las que tengo ahí un poquito en negrita son muchas de las que trabajamos, para poder generar a partir de ahí la medición de los dominios de salud que se van perdiendo y poder establecer esta dificultad de la escala que estamos midiendo de los ponderadores. Entonces, aquí hay toda una discusión ética, porque me puedes decir, es que no estás incluyendo bla, 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 y ahí es donde tenemos que discutir justamente lo adecuado o lo inadecuado del método. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y una de las cosas más interesantes es que, ¿por qué 300 enfermedades y no más o menos? Porque esto es muy interesante. ¿Cómo hacemos que una enfermedad como la mucoviscidosis entre al seguro de gastos catastróficos? ¿Cómo hacemos que una enfermedad como de las enfermedad lisosomal entre al de gastos catastróficos y cómo no hemos podido meter la insuficiencia renal crónica? Es una decisión económica, es una decisión epidemiológica, es una decisión política, es una decisión ética. ¿Qué es? Nosotros estudiamos 300, más de ¿por qué 300 y no menos o más? Esa es una primera pregunta. Segundo, nosotros nos ceñimos a lo que dice la Clasificación Internacional de Enfermedades. Una enfermedad es una persona. Y eso sabemos que no es completamente cierto, pero nos ceñimos a eso. También hay otra debilidad que se tiene que discutir en términos éticos. Luego, maximizamos el uso de la información. Entonces, regularmente, si ustedes agarran la clasificación los datos de la DGIS de mortalidad, van a ver que hay una serie de muertes que dicen se desconocía la causa, mal definida, cáncer de sitio no especificado. Y luego agarras los cánceres y ves cuál es el principal, y el principal es cánceres de sitio no especificado. Y ¿cómo voy a hacer política de algo que no esté especificado? ¿Cómo le voy a meter centavos a algo que no esté especificado? Lo que hacemos nosotros es redistribuir, siguiendo algunos algoritmos, eso que no es parte de las causas, de nuestras 300 causas. Bueno, eso tiene implicaciones éticas, porque eso que es causas raras, pues las estás metiendo en causas no tan raras. Luego seleccionamos secuelas, que están asociadas a las enfermedades. ¿Por qué seleccionas esas y no otras? Todas las decisiones de medición tienen implicaciones éticas, es a lo que quiero llegar. La ponderación del daño en términos de las percepciones también tiene, es como vamos atribuyendo la causalidad. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes ahí en la gráfica? En el eje de las X, lo que les estoy poniendo son las edades. En el eje de las Y, le estoy poniendo los sobrevivientes. Entonces, si ustedes se van a la parte superior y llegan a 100% de sobrevivientes y ven la línea recta que sale ahí, imagínense que todos murieran a los 100 años. Pues, ¡chin!, cae la línea hasta abajo. Eso pasa, es un rectángulo, ¿no? Eso es lo que sería una cosa ideal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es la línea oscura que está arribita de B, que dice, bueno, a los 0 años se mueren un poquito, se mueren más, se empieza a perder hasta llegar a los 100 años, donde ya hay muy poquitos. Esa curva es la curva de sobrevivencia. Entonces, si tú haces un integral de todo lo que está en el área bajo esa curva, vas a sacar la esperanza de vida de esa sociedad basado en esa experiencia de mortalidad. Ahora, si yo agarro las mortalidades más bajas en el mundo y digo, a la edad de 5 años los finlandeses, a los 10 años los franceses, a los 15 años los alemanes, estoy hablando con ideas sueltas.
lo que obtengo es esa línea C que está puesta del lado derecho. Es lo máximo que puedo alcanzar, dado lo menos de mortalidad en el mundo. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que yo tengo es, cuando quiero calcular la brecha en salud es todo lo que está sucediendo por debajo de C, pero por arriba de cuando fue la muerte en ese país. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa es la brecha. Entonces, esa es la muerte prematura. ¿Y cuál es la discapacidad? La discapacidad va de abajo para arriba. La esperanza de vida sana es que yo veo de los que ya están muertos, cuál es la fracción de la población que tiene discapacidad. Entonces, en la tabla de mortalidad hay un criterio donde yo puedo manipularla, meto esas prevalencias y me da una esperanza de vida más baja. ¿Cómo yo vería el desempeño de una sociedad en términos de salud? ¿Con la esperanza de vida o con la esperanza de vida sana? Por supuesto que con la esperanza de vida sana. Y entonces de repente yo le digo a la Secretaría de Salud, es que tú tienes que mejorar tu esperanza de vida. Oye, la esperanza de vida depende de muchas cosas, no nada más de lo que yo hago. Digo, hay una epidemia de homicidios, no me eches la culpa, pues échale la culpa a los que andan correteando a los de la droga, ¿no? Pero ¿por qué yo, salud, tengo que responder a ese problema de esperanza de vida si es un asunto externo? Si yo me concentro en la discapacidad, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ya eso sí tiene que ver con mis acciones, con mi chequera, con mis cosas, ¿no? Si les pongo este cuadro que sigue, aquí ya se lo pongo con números, ¿no? Los años perdidos por muerte prematura, ahí está la fórmula arriba, que no les ayude nada. Lo calculamos multiplicando la edad de muerte de cada individuo, por cada causa, por la edad de muerte esperada, que es la que está del lado derecho. Esta lo copié de Lancet, y Lancet pone el punto ahí a la mitad, pero es 86.02, 85.21. Entonces hagan de cuenta que hubo 10 muertes de niños al año, entre 1 y 4, bueno, pues entra ahí en 85. Así voy multiplicando por las causas y genero una medida que es muy equitativa, porque le damos más importancia a las muertes de los jóvenes que de los viejos. Nuestra sociedad, ¿qué es lo que prevalece en México? Se está volviendo vieja. Y no lo digo por usted, lo digo por el ponente. Y además, ¿qué significa eso? Otro tipo de enfermedades. Si hacemos las principales causas de muerte, pues va a salir lo mismo. Cada vez es más vieja, cada vez de lo mismo, de lo mismo. ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Evitar que se mueran jóvenes y de ciertas causas que son evitables. Oye, pero se murió a los 90 años, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Vivió 90 años. No es tristeza. Tristeza es cuando se te mueren y vas a enterrar a tus hijos. Eso es triste. No cuando estás enterrando a tus padres o a tus ancianos de 90 años. Bueno, eso cuenta poco en términos de que le metemos las cifras, ¿no? Es el valor de que los valores cuando son jóvenes cuenta más. Y voy a entrar ahora a lo que comunicamos, ya voy acabando. Voy bien en tiempo, ¿verdad? Sí, sin problemas. Sí. Lo que comunicamos, y esto quisiera reflexionarlo con mucho cuidado con ustedes, porque, por ejemplo, si quiero mostrar buenas noticias, cuando nosotros nos comprometimos, y digo nosotros porque somos México, el presidente Zedillo firmó el compromiso, porque no se les olvide que en el año 2000, cuando se firmó el compromiso, todavía no llegaba el presidente Fox, era el presidente Zedillo. Entonces él firmó el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y comprometió bajar las muertes infantiles, las muertes maternas, las relacionadas con SIDA, tuberculosis y paludismo, ¿no? Entre otras cosas que comprometieron. Bueno, ahí yo les estoy mostrando qué tanto bajó, cuál es la proporción de muertes prematuras debido a estas tres cosas en el mundo. No sé si la métrica que le estoy proponiendo la transmito. Es decir, si yo estoy en Cuba, si estoy en Estados Unidos, en Argentina, pues representa menos del 5% del total de muertes el compromiso que yo tenía en 2000 para llegar a 2015, en 2010 ando en menos del 5%. Si me voy a México, bueno, ando entre el 5 y el 9, si me voy a Perú, Bolivia, pues ando entre el 10 y el 20%.
Me voy a la India entre el 10 y el 20%. ¿Sí? Me voy a los países africanos y prácticamente algunos andan hasta en el 70% por el SIDA, no por las muertes maternas. ¿Les queda claro entonces la heterogeneidad del mundo? ¿Conviene dar estas noticias al mundo? ¿Estamos informando de algo? Esta es la pregunta que realmente asumimos en la comunicación. Claro que conviene, porque gracias a esto hemos atraído muchos recursos financieros para combatir los problemas de los niños, de las mujeres y de enfermedades que son prevenibles. Si se los pongo en México, vean ustedes, algo pasó en el título, pero son las muertes asociadas también a estos tres factores, o el Objetivo de Desarrollo Mínimo 4, 5 y 6, de 1990 a 2013. O sea, en 1990 ustedes pueden ver que el promedio nacional andaba en 25%. Una de cada 4 muertes en el país estaba asociado a los 3 objetivos del milenio. ¿Sí? 23 años después, alrededor del 6%. Hay un progreso impresionante. Y en todos los estados hay ese progreso. ¿Conviene decir esta noticia? ¿Por qué podría no convenir? Porque van a decir, ¡chin!, le van a quitar dinero a esto. Como vamos tan bien, le van a quitar dinero. Y entonces va a haber ahí conflicto de intereses. A algunos no les gustan las buenas noticias, ¿eh? Algunos prefieren que sigamos mal para seguir jalando agua para su molino, ¿no? Eso es ético. Si vemos las entidades federativas de México con el mundo, cada bolita es un país del mundo, ¿sí? Y lo que está en rojito es México. Vean cómo se incrusta la mitad de los estados de todo lo que sería el mundo. Hasta arriba están los africanos y hasta abajo pues están los ricos, ¿no? Los europeos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El objetivo 4, cumplirlo, como dije, yo comprometí que bajar 66%, 2/3 partes, no, 75%, en un periodo de 25 años, de 15 años, de 2000 a 2000, no fue de 1990, ¿verdad? Fue en 25 años. Bajarla de 1990 a 2015, bajarla 75%. Entonces divido 75% entre 25 y tengo que bajar como un 5%, 5.5% anual. Y en la materna es como de un 4%. Ahí pongo a los estados, no les pongo nombres. Y vean ustedes, arriba, en el eje de las X, está la disminución anual del riesgo de muerte materna. En el eje de las Y está la disminución de la mortalidad de menores de 5 años, que son los compromisos. Y si yo les digo, ¿dónde están los límites? Pues ahí están los límites. Entonces, ningún estado anda en donde nos comprometimos, primer punto. Segundo punto, hay estados que van muy bien en términos de la que está en la vertical, ¿sí? Que es la de 5 años. Pero en maternas vean ustedes que rezagados vamos, aunque hay algunos que andan ya jalando por arriba de que han bajado 3% anual. ¿Conviene decir esto? No conviene. ¿Es ético no decirlo? Porque esto le puede pegar a la secretaría y no hacen su trabajo y en manos de un periodista. Ahora, como lo pongo complicado, pues no lo entienden, no lo sacan, ¿no? Pero no se trata de eso, aquí hice una broma, eso es todo, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo es de que sí hay progreso, pero no el progreso esperado. Ahora, la siguiente pregunta que nadie se ha hecho es, bueno, ¿para qué nos comprometimos a algo que sabemos que no íbamos a cumplir? ¿Por qué nos metimos a eso? ¿Era un compromiso para quién? ¿Para los africanos o para nosotros? Porque nosotros ahí vamos, ¿no? Al mitote y nos metemos y la seguimos. Pero, ¿por qué lo hacemos? Esa es la pregunta. Y vean ustedes que no lo vamos a lograr y luego le van a echar la carrilla al secretario que llegó ahí ese día, le dieron la chamba y tú tienes la culpa de que no se lograron las cosas. No es cierto. O sea, el problema es que traemos una decisión mucho más fuerte. Pero ¿cuál es la implicación de informar esto y las consecuencias que tiene el hacerlo o no hacerlo? Eso es lo que quisiera que reflexionáramos, ¿no? Mira, imagínense, hay estados que no solamente no bajan, sino aumentan, ¿no? la mortalidad materna. Bueno, ¿qué indicador usar? O sea, a ustedes les preguntan, a mí me pregunta la secretaria del doctor Lozano, dígame, ¿dónde voy a poner el dinero? ¿Sí? Me lo puede hacer esa pregunta, yo conozco a la doctora Mercedes Juan, no me la ha hecho, pero hagan de cuenta, estoy en un hipotético.
Entonces, yo le digo, mire, doctora, las principales causas de muerte en México son estas. Cardiopatía isquémica es casi el 15%, diabetes mellitus el 9%, la enfermedad renal crónica el 9%. Estos son los principales problemas, además se lo pongo en coloritos. Los azules tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, los verdecitos con accidentes o lesiones y los rojitos con enfermedades transmisibles de la nutrición, de la reproducción, para que los vea. Lo que es el rezago, lo que es lo emergente, ¿sí? Ahí se lo presento. Vean ustedes, hasta cánceres hay ahí en las primeras causas. Pero le digo, ahora le voy a poner otro indicador. Le voy a decir cuáles son las principales causas de muerte prematura. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy dando más importancia a las muertes en los jóvenes, ¿sí? En el otro le está dando importancia a todos. Y no es el mismo orden. La cardiopatía sigue siendo el primero, pero la enfermedad renal crónica se va para arriba. Quiere decir que mueren más jóvenes por enfermedad renal crónica que por diabetes. Y hubo un cambio ahí. La cirrosis también se va para arriba. Vean todo lo que suben los accidentes de vehículo de motor y los homicidios. Aparecen las anomalías congénitas, no ya estaban, pero suben. La enfermedad cerebrovascular, las infecciones respiratorias, pero sí aparece la asfixia neonatal, las complicaciones prenatales, y el suicidio, ¿no? Dentro de las primeras causas. Estoy hablando, estos son resultados reales, ¿eh? Esto no estoy aquí haciendo ningún ejercicio hipotético y esto corresponde al país, a México, en 2013. Ahora resulta que, bueno, ¿y los que no se murieron? ¿Cuáles son los principales problemas? Ahí están, los que no se murieron. El principal problema es la depresión, la lumbalgia. ¿Sí saben lo que es la lumbalgia? ¿Sí les ha dado el dolor bajo de espalda? No me digan que no. Es muy común en este país. Que no te pelen, que los servicios de salud te digan, bueno, pues acuéstate y tómate unos para el dolor, pero en tercer lugar está la diabetes. ¿Qué les parece la cuarta? Hipoacusia relacionada con la edad. El cuarto problema de carga por discapacidad, no por muerte prematura, en el país es la hipoacusia relacionada con la edad. O sea, los viejitos no oímos, dejamos de oír. Es un problema real, no es un problema ¿y quién lo resuelve? La familia, el viejito, la neurosis del viejito, porque luego los ven y dicen, ¿por qué está tan enojado? Pues no oye, ¿cómo no quieres que esté completamente tenso, no? Vean los que siguen, ansiedad, anemias, dolores de cuello, migraña, o sea, problemas sobre los cuales también tenemos que actuar. Entonces cuando combinamos los dos, la segunda columna con la tercera, pues nos da este orden. Entonces ustedes pueden reflexionar cuál es la forma más correcta o la forma adecuada de invertir los recursos para la salud. Esto que vemos en un plano, lo podemos ver en un mapa así de complejo. De la primera columna son las abreviaturas de los estados, ustedes las identifican. El primer renglón es la República Mexicana, las 10 principales causas de muerte prematura, ¿sí? Y vean ustedes la heterogeneidad del país. Identifican por el cuadrito qué significa cada una de las abreviaturas adentro del país. Entonces, violencia es la primera causa en Chihuahua y en Guerrero. Es la segunda causa en Durango y en Sinaloa, y luego ya se rezaga. Cirrosis es la primera causa en Oaxaca, Puebla. Oye, pero la cirrosis no es la primera en el país, no, porque el país es un promedio. Los estados son más específicos en términos de la complejidad. Este es el mapa cuando tú dices, híjole, como nivel federal es bien difícil tener esta complejidad. Y luego te quito a la muerte prematura y le meto a la discapacidad. Y bueno, aquí en la muerte prematura ven ustedes que la cardiopatía isquémica está en primero, la enfermedad renal crónica y la diabetes, la cirrosis. Pero si nos vamos a la discapacidad, la diabetes se va el primero. La cardiopatía isquémica al segundo, la renal crónica, pero la violencia no fue desplazada en los estados de Chihuahua y Guerrero. Ahí sigue. La enfermedad renal crónica se mueve en algunos estados y aparece la depresión en el quinto lugar, pero en algunos estados se mueve hasta el 4. Esta es la complejidad sobre la cual hay que trabajar. ¿Vale la pena comunicar esto? ¿Cuál es la responsabilidad de hacerlo? Bueno, México no está aislado del mundo. Hay una globalidad. Y en esta globalidad nos interesa saber en qué lugar está México. Eso que ven ustedes en la columna, en la raya de abajo, es la escala de los años saludables de vida perdidos
por 100,000 habitantes, ajustados por edad, para ambos sexos. Entonces, si estás en azul oscuro, pues tienes una tasa entre, 10 y 0. Si estás en rojo, pues tienes una tasa después de 800. Vean dónde está México. Estoy presentando nefropatía diabética. Esta es una situación importante, porque Nicaragua es el que sigue con 600, después estaría Arabia Saudita acá con 400, después está Brasil. Se los pongo más fácil, les pongo así. ¿Se acuerdan que les había mostrado esta gráfica hace rato? Las bolitas son los países, pero ahora les estoy mostrando algo diferente. México está en la punta, pero vean los estados, porque México es el promedio. Entonces tenemos estados, vean la distancia entre Nicaragua, solamente está Sinaloa por abajo de Nicaragua, el resto del país está por arriba de Nicaragua, y es el tercero del mundo, el segundo es la isla de Mauricio. Esa es nuestra dimensión del problema. Seguramente van a decir, está mal medido, porque la defensa es, si estoy tan mal, no puede ser, el que me midió está mal. No les suena conocido ese discurso, ¿sí? Cuando en realidad reflexiona, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Esto no le hemos puesto mucho cuidado a la medición. O cuando ves los homicidios, ¿no? Entonces, tú ves los homicidios y ves que Chihuahua, Guerrero, pues están casi como El Salvador, que es el de los países con mayor mortalidad. Vean ustedes a Colombia, está en un color inferior al color que tiene Chihuahua y Guerrero. Entonces les pongo otra vez esta gráfica, y México está en el lugar, creo que 14 de la lista, donde está Salvador hasta arriba, Guatemala, Colombia, Brasil, pero sí tenemos a Guerrero y Chihuahua ya despegados del resto del país. Informar esto es de mucha responsabilidad. Digo, aquí se los comento, en el video a lo mejor queda grabado, pero es de mucha responsabilidad. Entonces yo quiero hacer estas reflexiones con ustedes, ¿no? Las implicaciones éticas de un indicador van más allá de los valores que están asociados, implícitos. Hay que hacerlos explícitos. O sea, desde mi punto de vista, y no es que les venga a decir qué hacer, pero sería muy importante que estuvieran explícitos los indicadores que estamos dándole seguimiento como país. ¿Qué es lo que está conteniendo ese indicador? ¿Cómo se construye y cómo se difunde? ¿Cuáles son las implicaciones, no? Porque si de repente tú dices, bueno, el problema de insuficiencia renal, pero no tengo dinero para atenderlo, y se me va a venir un problemón social, tienes la dificultad de que, bueno, si no lo difundo estoy ocultando, si lo difundo no lo puedo resolver. Es un dilema ético. Y esos dilemas tienen que estar revisados por la sociedad, porque la sociedad de repente dice, bueno, pues me tienes que rendir cuentas, yo estoy pagando mis impuestos. Entonces ese es el punto sobre el cual está esta discusión, ¿no? Porque la otra es dejarla pasar, como si más muertitos y lo sigo contando, ¿no? Yo pienso que hay que fomentar estas reuniones como la que tenemos ahora, donde yo vengo a presentar un indicador, pero habría que presentar otros indicadores y promover su realización con más frecuencia, ¿no? La producción y uso de información en salud es un asunto relacionado con la ética de la salud pública, tema que debiera revisarse en el marco de la Comisión de Bioética, y yo espero haber despertado interés en esto. Muchísimas gracias.